Y gracias por su preferencia. Estamos en A Toda Máquina Perú. Yo les había dicho al inicio del programa que este es un día para reflexionar en muchos de los temas, ¿no? Hablábamos del tema ambiental y cómo usted puede tomar acciones, ¿no?, que ayuden a nuestro medio ambiente. Y lo que vamos a conversar ahora es un tema del cual también usted tiene, ¿no?, un rango de acción para justamente poder buscar, ¿no?, esta ansiada inclusión. Muchas veces se habla, pues, de temas de inclusión y se refiere uno al género, ¿no?, a las mujeres muchas veces, pero qué más difícil podría ser, ¿no?, para una mujer que está sosteniendo una enfermedad o incluso tiene una discapacidad. ¿Se ha puesto usted a pensar, ¿no?, si es que la sociedad, si es que nuestro país, si es que el mundo allá afuera es amigable o simplemente no trata de buscar, ¿no?, un mundo más igualitario, con más equidad para este grupo etario? Bueno, hoy estamos acompañadas de Silvia Tuyume. Ella es lideresa de la Fraternidad Cristiana de Personas con Enfermedad, de personas enfermas y con discapacidad. Esto es un colectivo de mujeres. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida a Toda Máquina Perú. Gracias, Jenny. Gracias por invitarme a tu espacio, a tu programa. Y hay muchos temas de los cuales podemos conversar. En principio, estamos hablando, pues, de un grupo poblacional en nuestro país que es un número bastante considerable, ¿no? Tengo entendido que al momento en nuestro país son más de 3 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y de este número incluso hay un porcentaje mayoritario que son mujeres. Sí, que es el 57% del total de la población de los más de 3 millones. Bueno, estos 3 millones, pues, que están oficialmente contados, porque los que no están contados, pues, son mucho más, ¿no? Suman mucho más que realmente no están visibilizados. Y esta es una preocupación, o mejor dicho, nosotros deberíamos de centrar, ¿no?, la atención a este grupo etario, a este grupo poblacional, porque, vamos a decirlo así, es algo incluso en lo que reflexionábamos hace unos meses atrás con una persona, un representante de CONADIS, ¿no? Nadie está ajeno a sufrir, ¿no?, algún accidente, alguna situación adversa en nuestras vidas que por resultado o que dé como resultado una discapacidad, es decir, ¿no?, por una cuestión de solidaridad, de empatía y de incluso, ¿no?, infortunio, todos deberíamos centrar la atención a buscar la igualdad para las personas con discapacidad. Claro que sí. Nadie está ajeno a una discapacidad, sea en la edad temprana, juventud, adulto mayor incluso, ¿no? Mayormente siempre pasan por una discapacidad. Y también no olvidemos el hecho de que cuando las mujeres son violentadas, también pueden pasar por una discapacidad. Tengo muchas hermanas, compañeras que por el tema de violencia doméstica, exacto, han tenido han adquirido una discapacidad. Entonces, claro, el tema de la violencia de género es un tema bastante lacerante. Y si esto se intersecta con esta realidad de la discapacidad, esto termina a tener cifras realmente alarmantes, ¿no? Si de por sí puede haber mucha crueldad, ¿no?, en el tema de la violencia contra las mujeres con alguna discapacidad son proclives a ser nuevamente o revictimizadas. Claro que sí. En realidad, el círculo de violencia que se ejerce contra la mujer con discapacidad es bastante grave, porque una mujer que tiene una discapacidad está dentro ya, por ser mujer y por tener discapacidad, pues ya está inmersa desde ya en un círculo de violencia bastante agravante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas creen que porque tienes discapacidad, pues no eres asexuada, no sientes igual que otras personas, entonces fácilmente somos objetos sexuales fáciles, ¿no? Entonces siempre hay eso, y otras veces pues no, ella no piensa, no siente, entonces nos tratan como si fuéramos acéfalas, ¿no? Es más, hasta el término, ¿no? Hay mucha gente todavía que confunde y que cuando se refiere a las personas con discapacidad dice, no, los discapacitados. No son discapacitados, son personas con discapacidad. Correcto. Y es más, discapacidad visual, motora, ¿no? Y hay que saber diferenciarlo, y hasta en cómo incluso nombrarlos, ¿no? Empieza pues el respeto, la dignidad que se le tiene que dar a todas las personas si es que realmente estamos hablando de un trato igualitario. Y usted ha hecho alusión a algo muy importante, Silvia, ¿no? El tema del estigma y los prejuicios que aún se tienen frente a una persona con discapacidad.
Sí, es el pan de cada día, o sea, en todos los espacios siempre están los prejuicios inmersos de que por tener una discapacidad no vamos a rendir, por ejemplo, en el tema laboral, no vamos a rendir como una persona que no tiene discapacidad. En el tema, por ejemplo, de reproducción, ¿no? Lo que es ser madre, por ejemplo, ¿no? Muchos creen que las que tenemos discapacidad no somos capaces de cuidar a nuestros niños. Entonces, cosa inexacta, ¿no? Que muchas veces dicen, no eres capaz de tener tus hijos, tus propios hijos, de cuidarlos, pero sí eres capaz de cuidar hijos ajenos, ¿no? Claro. O sea, es una contradicción bastante grande y que trae bastante prejuicio, estereotipos. Ajá, estereotipos, ¿no? Y usted hace alusión a algo que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos incluso del tema de la inclusión a las personas con discapacidad, es el tema laboral. Y ahí sabemos que una cuota, ¿no? Que se tiene que cumplir, y lastimosamente lo que hemos visto, ¿no? Y eso lo conversábamos incluso hace unas semanas atrás, cuando abordábamos el tema de la problemática del tema laboral en las personas con discapacidad, era que lastimosamente muchas veces muchas empresas contratan a personas con discapacidad para cumplir, ¿no? Con la cuota, pero que al tiempo o a los meses se termina despidiendo. Es decir, no hay una real, ¿no? Toma de conciencia de que una persona con discapacidad puede, ¿no? Tener un rendimiento igual o mejor que cualquier otra persona con, ¿no? Con todas sus facultades, o digamos con todos, pues, ¿no? El rendimiento que pueda tener. Claro que sí, porque, bueno, es cierto que a nosotros nos cuesta, como decir, el doble, ¿no? De tiempo, de repente, de esforzarnos un poco más para lograr algunas cosas, ¿no? Algunas competencias, claro, claro, de la discapacidad. pero sí nos esforzamos pues para lograr lo que queremos, nuestro objetivo, si es en un puesto laboral o si es dentro de casa o si es dentro de académicamente, ¿no? De los estudios, o sea, siempre tenemos que esforzarnos el doble, pues, y lo hacemos porque realmente tenemos la capacidad de poder lograr las cosas que nos propongamos, como cualquier otra persona. Como cualquier otra persona, y también para eso, ¿no? Está ya el trabajo incluso del resto de las personas, que tenemos que procurar justamente, ¿no? Esa igualdad, o procurar, ¿no? Dar que la cancha sea pareja, pues, para todos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está realizando, pues, la Fraternidad Cristiana, ¿no? Claro, nosotros como Fraternidad Cristiana estamos dentro del proyecto Género y Discapacidad, que es un proyecto que nos está financiando la Cooperación Española y COSENFE. Pues este proyecto realmente nos capacita a todas las mujeres con discapacidad. Dentro de nosotras pues también está la Fraternidad Cristiana, CODIT, FENAMUDIT, claro, que son colectivos de mujeres con discapacidad específicamente, pues que nos capacitan sobre lo que son nuestros derechos y asumirnos como sujetos de derechos, ¿no? Que no tenemos ninguna diferencia para asumir la capacidad jurídica que tenemos, ¿no? Entonces, sea cual sea la discapacidad, tenemos este derecho y tenemos que hacerlo efectivo, lo que muchas veces, como comentabas, lamentablemente no se da, ¿no? Incluso en lo que es el 5% de la cuota laboral en instituciones públicas, pues no se efectiviza, porque dicen, no, es que sí estamos cumpliendo, pero en realidad, si tú ves las cifras, no se solo hay un ministerio cumpliendo. que cumple con la cuota. Lamentablemente, solo uno, sí, de 18. De 18 ministerios, pues es bastante. Y no hablamos de otras, ¿no?, instituciones públicas. Sí, porque en nos realidad, la cuenta. Sí, de verdad que son poquitos, muy poquitos los que realmente se toman en serio esta política de la ley 29973, que nos dice que tenemos que cumplir con el 5% en instituciones públicas y en instituciones privadas el 3%. ¿No? Si así estamos, ¿no?, en institución pública, lamentablemente, ¿no?, en el ámbito privado la cifra es incluso un poco más dramática. Vamos a ver qué les parece, ¿no?, un video que nos va incluso a permitir incluso ahondar un poquito más en el tema. Vamos a verlo, por favor. País con todo en contra. Había una vez una mujer sentada en una rueda, la última del coche. En un país con todo en contra, quise ponerme en tus zapatos y que tú te pongas en mis ojos, para que sepas llorar mis lágrimas y yo superar tus derrotas. En un país con todo en contra, de sordo corazón y ciega voluntad,
Aprendí a superar las contras de nuestra social discapacidad. Soy administradora. Soy periodista. Soy asesora lingüística. Hoy soy socióloga. Creí que soy capaz, aunque todo se ponga en contra. Cree, supera, piensa bonito. Las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Supera las diferencias con ellas, aunque esté todo en contra. Ahí está, y es algo, ¿no? Cree, supera, piensa bonito, es algo en la cual todos tenemos que sumarnos. Y hay muchos puntos en los cuales que, digamos, las autoridades, tanto de los gobiernos locales como regionales, pueden empezar a implementar y a cumplir, porque sé que una de las principales falencias es el tema del acceso, de la accesibilidad. Correcto, en todos lados, en todas las regiones se ve esto de la falencia en lo que es accesibilidad en todos los aspectos, ¿no? Empezando desde infraestructura, comunicación, información, porque no se tiene en cuenta lo que veíamos en el video, el lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? Que muy poco se maneja. Son muy pocos los programas que realmente utilizan lo que es el lenguaje de señas para comunicar e informar, ¿no? Incluso instituciones públicas no cuentan. Un traductor, un intérprete de lengua de señas. Exacto, y más si se requiere, que es indispensable tener un intérprete de lenguaje de señas en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos ponen cada vez más barreras y es lamentable porque a más de 10 años de haberse dado la ley, pues seguimos igual, no avanza en nada, tanto a nivel nacional, regional, a nivel de las municipalidades, pues no se avanza nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente no están pensando, como lo decías al inicio, que de repente en algún momento la discapacidad me va a tocar a mí, Exacto. ¿no? Porque se tiene este prejuicio, este estereotipo de que quienes tenemos discapacidad hemos nacido con discapacidad y es la peor mentira que les pueden vender. Porque en mi caso, por ejemplo, adquirí discapacidad a los 8 meses de nacida, de edad muy temprana. El caso de casi el 80% de mis compañeras, son muy, muy poquitas y creo equivocarme, el 90%, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy pocas las que nacen con discapacidad, mayormente son adquiridas, ¿no? Entonces, eso no es de que, bueno, yo estoy bien y a mí no me toca ni... No, claro, no. En cualquier momento de nuestra vida nos va a tocar la discapacidad y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de cuán difícil es tener el acceso que necesitamos. Cuán ¿no? hostil puede ser, ¿no? La sociedad, nuestras calles, ¿no? Nuestra ciudad, si hasta que no lo vivamos, y es muy cierto, ¿no? Nadie está libre al momento de tener alguna situación adversa de salud, un accidente, ¿no? Que nos pueda generar una discapacidad que nos va a acompañar pues hasta el final de nuestros días. Y solo ahí, en ese momento, vamos a pensar en, sí, pues, ¿no? Qué difícil y qué duro, ¿no? Es tener que vivir así en un mundo que no piensa en nosotros, que no piensa en que necesito una rampa para llegar al lugar donde sea. Yo recuerdo haber conversado con una persona con discapacidad motora y me decía, en las calles, estas rampas que han sido, ¿no? construidas, más que rampas, son trampas, porque ni siquiera me sirven, ¿no? Son muy empinadas y realmente es como que lo hubiesen hecho como para decir, ahí está tu rampa, pues, ¿no? Ya, como para que no digan que no está. No, ahí está, y es prácticamente incluso imposible, ¿no? Subirla o bajarla, ¿no? Y si la bajo, de repente me termino yendo, ¿no? de pique. Entonces, en verdad, es una situación que nos tiene que llevar a todos a una toma de conciencia, ¿no? A nuestras autoridades. Sobre todo a las autoridades, Exacto. que son quienes toman las decisiones para poder realmente hacer efectiva la ley 29973 en todos los aspectos. En todo el sentido de la palabra, claro que sí. Silvia, se nos va acabando el tiempo. ¿Qué otras acciones tienen ustedes programadas ya a emprender en estos meses, en estas semanas? Bueno, nosotros estamos avanzando con lo que es la capacitación a las mujeres con discapacidad en varias regiones, en Junín, en Puno, en Tumbes, pues en Chiclayo muy posiblemente, y bueno, a muchas mujeres ya se nos está pues
dando todo este conocimiento que tenemos que ser conscientes también de cuán vulnerables somos y también que tenemos que hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Claro que pues sí. Además también estamos pues haciendo capacitación a los jueces, fiscales, que se tiene que tener en cuenta todo lo que es el acceso a la justicia para que las mujeres con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, puedan realmente tener un acceso a la justicia efectivo. Y ese es un punto importante, ¿no? Si de por sí siempre, ¿no?, se habla incluso de estas últimas capacitaciones que se les da a todas las autoridades y funcionarios de la Administración de Justicia en temas de género, lo es aún más importante que sean capacitados con los temas de género y discapacidad. Y ese es un tema seguramente muy importante e interesante que podríamos conversar en una segunda oportunidad. ¿Qué le parece? Claro que sí. Genial, perfecto. Okay. Entonces vamos a ver, ¿no?, para agendarlo, porque ese es un tema mucho más amplio de lo cual no merece ser abordado. Gracias, Silvia. Okay. Gracias por habernos acompañado. Un gusto haberla conocido. Gracias, Jenny. Hemos estado conversando con Silvia Tuyum. Ella es lideresa de este colectivo Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú. Y nosotros ponemos ya rápidamente punto final. El programa de hoy se ha ido volando. Muchas gracias por habernos acompañado toda esta semana. Recuerde que usted puede volver a ver este programa, sí, hoy a las 11 en punto de la noche a través del 7.3 de TV Perú Noticias. Y los esperamos como siempre el día lunes 3 de la tarde. Y nos vemos también más tardecito en el noticiero a las 8. Cuídense. Chao.